Bueno, chicos, se nos olvidó grabar la clase inicial, pero la vamos a volver a hacer para ustedes. Bueno, para comenzar, tenemos que saber qué es anatomía. ¿Cómo se podría definir anatomía? Anatomía, a grandes rasgos, es la ciencia que se encarga de la descripción del cuerpo humano. Es la única función o su función más importante que hace. Ahora, para entender esto, hay que saber un concepto muy importante y fundamental, que es la posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? Pues, para entenderlo, les voy a poner un ejemplo para el cual se nos va a hacer muy fácil. Imaginemos este bailarín, muy ducho en su profesión, muy bueno, y por cosas de la vida, por una mala jugada o algo, se le ocasiona una lesión aquí, en donde marca la X. Ahora, tú como doctor, ¿cómo podrías describir esta lesión en relación al antebrazo? Yo, por ejemplo, podría decir, está arriba del antebrazo, y estaría correcto. Pero puede venir alguien y decirme, no, profesor, está atrás, como podemos verlo aquí. Y alguien puede decirme, no, profesor, está acá delante. Entonces, ¿en dónde está en sí? Arriba, abajo, atrás, delante, o inclusive puede estar hacia un lado. Este problema se dieron cuenta los anatomistas en el año 1884. Así que llegaron a una conclusión. Tenían que ponerse de acuerdo para saber cómo describir esa lesión. Y así es como nació la posición anatómica. Por lo tanto, ¿cuál es la función de la posición anatómica? Básicamente es evitar la ambigüedad para ser mucho más precisos en la descripción de la anatomía. Ahora, aquí les presento yo la posición anatómica. Esta es. Y ahora creo que podemos inferir de qué forma describirla. Primero, podemos ver está sentado o está parado. Está parado o está de pie. Ahora, su mirada, ¿está al frente o está hacia un lado? Está hacia el frente. Ahora, miembro superior. El miembro superior, ¿qué es el miembro superior? Básicamente es esto, es básicamente la estructura que se compone de, algunos autores consideran el pecho. Ahora, sí o sí es el hombro, el brazo, antebrazo y mano, puesta en extensión, recordemos bien ese término, extensión, con las palmas mirando hacia adelante. Ahora, el miembro inferior, que se compone de un glúteo, de el muslo, la pierna y el pie. Podemos ver que están juntos o ligeramente separados con los pies, los dedos de los pies apuntando hacia adelante. Y eso es básicamente. Entonces, volviendo al primer ejemplo del bailarín, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que imaginar a este bailarín en esta posición. Ahora, como podemos ver entonces, podríamos ver que su lesión no está arriba, como se pudo pensar en algún momento. Está atrás, en esta parte. Entonces, ¿cómo podría decirle en relación al antebrazo? Podemos decir lesión en la parte trasera del antebrazo, lo cual que sí estaría correcto. Ahora, ya entendiendo posición anatómica, tenemos que entender algo más, que son los planos anatómicos. ¿Qué son los planos anatómicos? Son cortes imaginarios que nos van a servir para poder describir de una manera mucho más exacta y que nos ayuda con posición anatómica. Son tres o cuatro importantes los cuales les vamos a explicar a continuación. Primero, vamos a hacer con el frontal o coronal. Recordemos, bueno, el coronal se le dice así coronal porque pasa por la sutura coronal del cráneo. Un paréntesis, muchachos, no escriban nada. Todo lo que vamos a decir y estamos hablando va a estar en un resumen que les hemos preparado para ustedes. Ahora, ya mencionado esto, podemos seguir. Ahora, como mencionaba, pasa por la sutura coronal del cráneo. Y como podemos ver, divide el cuerpo en dos partes, parte delantera y parte trasera. Ahora, ya entendido esto, parte delantera y parte trasera, podemos ver algo más. Podemos decirte que en medicina no usamos esos términos, delantero o trasero.
utilizamos anterior y posterior. Es lo mismo, solo que en medicina se usan esos términos, anterior y posterior. O en su defecto podemos utilizar ventral o dorsal. Entonces, regresando a la diapositiva anterior y al ejemplo anterior, ¿cómo podríamos decirlo? Podríamos decir que la lesión del bailarín está en la parte posterior del antebrazo. Esa es la forma correcta de describirlo. Siguiendo con los cortes, bueno, acá tenemos un ejemplo de la utilidad de estos términos, anterior y posterior. Acá hay un corte transversal más o menos, pues podemos ver que ahorita les explico qué significa, pero básicamente es como enfocar desde arriba, ¿sí? Una cámara viendo desde arriba. Podemos ver acá el húmero, el hueso importante del brazo y una costilla. Ahora, acá está la utilidad. Podemos ver músculos anteriores y músculos posteriores. Anterior, como ya mencioné, significa delante y posterior a trasero. Está la distinción, la utilidad de estos términos. Ahora, siguiendo, corte transversal. Un corte transversal es el corte que divide al cuerpo humano en una parte superior y en una parte inferior, también llamada una parte craneal o una parte caudal, o en su defecto, proximal o distal. Pero ojo, estos términos proximal y distal no son exclusivos del corte transversal, sino también se pueden utilizar en otro corte. ¿En cuál? En este, en el sagital. ¿Qué es el corte sagital? El corte sagital, o medio o mediano, es el corte en el cual divide al cuerpo humano en dos partes iguales, una parte izquierda y una parte derecha, como podemos ver acá. Ahora, sin embargo, no es el único corte que va a existir en este lugar. También podemos ver cortes que están al lado de este, que van a dividir al cuerpo, sí, pero ya no en dos partes iguales, en dos partes desiguales o no simétricas. Estos cortes se le dicen paramedianos o parasagitales. Recordemos que para significa al lado de, o sea, sería al lado de corte mediano o al lado del corte sagital. Ahora, como te mencioné también, acá se pueden utilizar los términos proximal y distal. Proximal para referirse lo más cercano al medio y distal para referirse lo más alejado al medio. Ahora, sin embargo, estos términos no son comunes. Los términos más comunes es término medial para referirse lo más cercano y lateral para referirse lo más alejado. Acá hay otro ejemplo. Wall significa pared en inglés. Lo que podemos ver es pared medial o pared interna y pared lateral o pared externa. Es la utilidad de estos. Ahora, articulaciones. ¿Qué es una articulación? Comencemos por eso. Una articulación simplemente es un sitio donde se unen dos o más huesos, nada más. Y ahora, ¿qué quiero que sepas de las articulaciones? Quiero que solo sepas esto. ¿Qué cosa? En sí que existen articulaciones inmóviles, llamadas sinartrosis, articulaciones semimóviles, llamadas anfiartrosis, y móviles, llamadas hiartrosis. Ahora, hay un tipo especial, llamadas articulaciones móviles especiales o fisiológicas, o cisarcosis. Pero antes, ¿recuerdas que te dije que una articulación es un sitio donde se unen dos o más huesos? Bien, esta cisarcosis es la excepción. ¿Por qué? Porque esta articulación no va a estar compuesta de huesos, va a estar compuesta principalmente de músculos que van a permitir un movimiento mucho más amplio. Y solo existen dos en todo el cuerpo humano, la subdeltoidea y la escapulotorácica. Es todo lo que debes saber. Ahora, ¿y por qué te menciono esto? Porque quiero entrar a sus funciones. ¿Cuáles son las funciones de las articulaciones? Hay tres importantes. Primero, el crecimiento, que se basa en placas que van a permitir el crecimiento de los niños. En soporte, que nos va a dar estabilidad y postura. Y el más importante, y por eso lo señalé de rojo, que es el movimiento. En esto nos va a permitir caminar, agarrar, girar y demás actividades. Y es por eso que ahora entramos a los movimientos anatómicos. Pero para entender los movimientos anatómicos tenemos que imaginarnos algo. Imaginemos que la articulación del codo, que une al brazo y al antebrazo, forma un ángulo de 180 grados, mientras que la articulación de la rodilla hace que la pierna y el muslo formen un ángulo también de 180 grados.
Los primeros dos términos que vamos a entender va a ser flexión y extensión. ¿Qué significa flexión? Flexión significa reducir este ángulo. Lo vamos a reducir para poder, pues por movimiento simplemente. Sin embargo, extensión, ¿qué significa? Extensión significa volver a su lugar original y que vuelva a 180 grados. Eso es flexión y extensión. Y lo mismo sería con la rodilla. Acá podemos ver una imagen más precisa, donde como podemos ver, flexión está reduciendo el ángulo, mientras que extensión está regresándolo, al igual como podemos ver en la rodilla. Ahora, sin embargo, también acá hay otra excepción, que es el hombro. Acá no hay un ángulo en sí, por lo que los anatomistas decidieron que flexión era hacia adelante y mientras que extensión era hacia atrás. Nada más. Ahora, abducción y aducción. Escúchame bien, quiero que tengas mucha atención acá. ¿Qué es la abducción? La abducción en extremidades es la separación del eje central en relación a su plano coronal. ¿Qué significa esto? Recuerda, separación, o sea, lo estás alejando de dónde? Del centro. Plano coronal a este lado. Eso es. Y como podemos ver, abducción es la separación, mientras que aducción es volverlo a juntar, básicamente. Ahora, hay otras dos más importantes, porque este abducción y aducción no es exclusivo de las extremidades, sino también se pueden ver en los dedos, ya que aducción de dedos significa juntarlos, mientras que abducción simplemente significa separarlos. Ahora, para entender los siguientes movimientos, tenemos que entender algo. En medicina hay demasiadas posiciones. Algunos autores consideran X, otros consideran Y, muchísimos. Pero la mayoría, por no decir todos, consideran estos dos importantes dentro de los muchos que hay. Es decúbito supino y decúbito prono. Decúbito viene del latín decumbere, que significa acostado o echado. Por lo tanto, decúbito supino significa echado boca arriba, llamémoslo así, y decúbito prono, llamémoslo acostado boca abajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a utilizar la forma verbal de estos. Entonces va a ser supinación y pronación. Pero para entender supinación vamos a entender primero pronación. Escúchame bien. La pronación, antes, ¿recuerdas que la posición anatómica era con las palmas hacia adelante? Ya. Pronación es hacer que tus palmas vean hacia atrás. Solo eso. Al movimiento que hace tu antebrazo para que las palmas se vean hacia atrás. Y supinación es hacer que tus palmas vuelvan hacia adelante o vuelvan anteriormente. ¿Cómo? Acá lo vemos mucho mejor. Pronación, hacer que se vea hacia atrás la palma, y supinación, otra vez hacia atrás. Acá encontré un GIF muy interesante, muy bueno, que nos puede servir para entenderlo. El hueso acá está en supinación y ven cómo está dando la vuelta en pronación. ¿Sí? Ahora, también hay otros términos más. Estos, por ejemplo, son exclusivos del pie. Inversión y eversión. Inversión del pie significa cuando las dos plantas se juntan y eversión es cuando se separan. Pero técnicamente, podríamos decir, la inversión del pie es cuando las plantas están medialmente, o sea, internamente, mientras que la eversión están lateralmente o externamente. Ahora, hay otros movimientos que son muy raros en la literatura, se mencionan un par de veces, pero igual cabe la pena mencionarlos. El principal, bueno, los más comunes que se mencionan, pero a la vez que son muy poco raros, que se usan una o dos veces, es la rotación medial o interna y la rotación lateral o externa. También tenemos la circunducción. ¿Qué es la circunducción? En la bibliografía se define como la combinación de cuatro cosas: flexión, extensión, abducción y aducción. Y ahora les digo con mi compañero Jesús que nos va a explicar la osteología. Jesús, te cedo el pase. Listo. Continuando, chicos, con la osteología. En este caso, pues vamos a ver vamos a ver un recorrido detallado con respecto a la osteología del miembro superior, lo cual es una estructura que ha ido evolucionando y ha sido fundamental para el ser humano, especialmente por la funcionalidad que tiene la mano. Continuamos.
Hay que tener bien claro la diferencia entre esqueleto axial y esqueleto apendicular. Esqueleto axial va a corresponder a todo lo que se encuentra en el medio, ya sea el cráneo, la columna vertebral, la caja torácica, la columna, que desemboca hasta el sacro, mientras que el esqueleto apendicular vendría a ser simplemente las extremidades. Y acá pues vemos que el esqueleto apendicular se une al esqueleto axial únicamente por la articulación esternoclavicular. Profesor, ¿qué es esto? Simplemente hay que desdoblar el nombre, esternoclavícula, que une el esternón con la clavícula. Así de simple, lo cual va a otorgar una movilidad tremenda en comparación con el miembro inferior. Para el estudio en este caso, vamos a dividir el miembro en dos grandes regiones, en una región proximal y en una distal. La proximal que va a comprender el hombro, y para algunos autores comprende también la región pectoral, pero para otros simplemente el hombro, y la región distal, que va a abarcar el brazo, el antebrazo y sobre todo la mano. El soporte de todo esto pues va a recaer en la cintura escapular, que lo vamos a mencionar una vez hayamos visto las clavículas y también las escápulas. Con respecto a las clavículas, que yo le llamo el estabilizador. ¿Y por qué sería estabilizador? Perdón. Porque, bueno, veamos un poco de sus características. Es un hueso par, obviamente tenemos dos, largo y con una forma de S itálica. ¿Y por qué recibe este nombre de S itálica? Pues simplemente porque se parece a una S común y corriente. Si dibujas una S, tendría simplemente curvaturas. Y en este caso, claro, no presenta las curvaturas tan pronunciadas que presenta una S, pero si puedes observar, sí presenta ligeramente curvaturas. Es por eso que se le da esa denominación de S itálica. Su función principal pues va a ser actuar como un puntal. ¿Y qué es eso, profesor? Simplemente un soporte rígido. Pero ojo, también es móvil. Y entonces, un soporte rígido, pero que es móvil, ¿cómo es eso, profesor? Rígido, ¿por qué? Porque es tejido óseo, va a proteger. Y móvil, acuérdate de la articulación esternoclavicular. Si te tocas a ese nivel y mueves el brazo, vas a percatarte que hay movimiento. Por eso que también se le dice que es móvil, similar a una grúa, lo cual va a mantener al miembro superior alejado del tronco. ¿Para qué? Para permitir la máxima libertad del movimiento. Anatómicamente presenta un cuerpo y dos extremidades. Vamos a encontrar el extremo esternal, que es más voluminoso y se articula con el esternón, mientras que la extremidad acromial es más aplanada y se une al acromión. Y profesor, ¿qué es el acromión? Simplemente es una parte de la escápula, que lo vamos a ver después. Si observamos su cara inferior, notamos que es un poco rugoso debido a unas potentes inserciones ligamentosas. ¿Y qué es un ligamento? Simplemente es aquella estructura que va a unir el hueso con el músculo. Así de simple. Y pues acá encontramos el tubérculo conoideo y la línea trapezoidea, donde se van a insertar los ligamentos conoideo y trapezoidea, que van a formar el ligamento coracoclavicular, lo cual va a ser esencial para suspender el miembro superior de forma pasiva. Desde el punto de vista clínico, la clavícula es un hueso subcutáneo fácil de palpar en toda su longitud. Tú puedes tocarte tus clavículas. Es por eso que las fracturas de las clavículas son muy frecuentes, sobre todo en niños. ¿Por qué? Porque los niños son juguetones y al jugar van a presentar muchos golpes, muchos accidentes. Y estos accidentes van a transmitir los impactos al miembro superior hacia el esqueleto axial. En pocas palabras, la clavícula va a ser quien va a resistir esos golpes, evitando que se dañen estructuras internas. ¿Y cómo evita eso? Simplemente dando la vida por eso, fracturándose. Continuando, vamos a encontrar al omóplato. Y simplemente el omóplato se divide en dos
porciones, en una vista anterior y en una vista posterior. La vista anterior es plana, mientras que la vista posterior es convexa. Y lo característico es esto, de que va a presentar la espina del omóplato. Y esta espina pues va a dividir en dos fosas, en una fosa supraespinosa y en una fosa infraespinosa. Justamente en estas fositas van a estar los músculos supraespinoso e infraespinoso. Por el contrario, en la cara anterior presenta una amplia fosa. Pero profesor, usted me ha dicho que esto es plano. Por motivos didácticos te digo que es plano, pero presenta una ligera concavidad. Y acá se le va a conocer como la fosa escapular. La fosa subescapular, donde vas a ver el músculo subescapular. Continuando, pues vemos que la escápula tiene una forma de triángulo, en donde está el borde superior, el borde externo y el borde interno. A nivel del ángulo lateral vamos a encontrar la cavidad glenoidea, que es el receptáculo para la cabeza del húmero. ¿Y qué es eso, profesor? La cavidad glenoidea simplemente es una concavidad en donde la cabeza del húmero se va a articular. ¿Para qué? Para permitir el movimiento. Esa simplemente es su función. Un detalle importante es esta, el proceso coracoides, que tiene forma de pico de cuervo o un dedito doblado. ¿Y para qué va a servir? Sirve para la inserción de músculos pectoral menor y bíceps braquial. También es vital mencionar acá la unión escapulotorácica, que aunque no es una articulación anatómica verdadera, va a permitir movimientos de elevación, descenso, protracción y rotación de la escápula, ampliando ¿qué cosa? El rango de movimiento de los brazos. Clínicamente, una lesión del músculo serrato. ¿Y qué es el músculo serrato, profesor? Simplemente es un músculo que se encuentra en la caja torácica y que tiene inserción en parte de la escápula. Continuando, una lesión del nervio que inerva este músculo puede provocar lo que conocemos como la escápula alada, donde el hueso se separa del tórax al empujar contra la resistencia, que acá pueden observar un claro ejemplo. Keep going, keep going, keep going. Stop. Acá pueden ver la diferencia entre una escápula normal, que es la de arriba, y una escápula alada, que es la de abajo, en donde pueden observar que la persona que está aquí incluso puede colocar sus dedos. ¿Y por qué se le conoce como escápula alada? Porque está resaltando y se parecen a alas, como si fuese un ángel. Es por eso que se le da ese nombre, escápula alada. Listo. Y estas dos estructuras que hemos visto, las escápulas y las clavículas, van a formar la cintura escapular, que acá podemos ver una vista transversal. Esta cintura se diferencia de la cintura que nosotros conocemos. ¿En qué? Una cintura la podemos definir en palabras simples como un óvalo formado por huesos. Pero profesor, esto no está formado todo por huesos. Acá hay un espacio. Está abierto por detrás, es un anillo incompleto. Tienes razón. Es por eso que también se le conoce como la U ósea. ¿Por qué? Por la abertura que presenta acá. Pero si le completamos el óvalo, también le podemos llamar la cintura escapular. Listo. Con respecto al húmero, la articulación glenohumeral. El húmero es el hueso más grande del miembro superior, que en su extremo proximal va a presentar la cabeza, una cabeza esférica, que va a formar un ángulo de unos 130 a unos 150 grados con el cuerpo. Y acá tenemos que diferenciar dos cuellos, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. El cuello anatómico es donde se inserta la cápsula articular. ¿Y qué es una cápsula, profesor? Simplemente digamos que esa es la articulación y la cápsula es una estructura que va a proteger dicha articulación.
¿Y qué es lo que pasaría si esta no está? Simplemente, al realizar los movimientos, tendríamos un dolor inigualable. Y también vamos a tener el cuello quirúrgico, que está situado distalmente a los tubérculos mayor y menor, que se encontraría aquí, que es un sitio muy frecuente de fracturas, especialmente en los adultos mayores, y es de vital importancia, porque ahí hay mucha vasculatura importante. En el troquíter, que vendría a ser el tubérculo mayor, se insertan músculos. ¿Y cuál vendría a ser una memotecnia para estos músculos? Sería esta, el CIR menor, la S de supraespinoso, la I de infraespinoso y la R de redondo mayor. Date cuenta que esos dos primeros son los que se encuentran en la parte posterior de la escápula. Ahora continuando con el, el húmero, pues vemos que en el cuerpo destaca la tuberosidad deltoidea. Y también vamos a ver el surco del nervio radial. ¿Por qué la tuberosidad deltoidea se le llama también V deltoidea? Porque fíjate, acá encontramos el troquín y el troquíter y los dos descienden. Fíjate, imagínate que este es el troquín y ese es el troquíter. Los dos pues van a ir descendiendo poco a poco y al finalizar van a ser una V. Por eso que se le conoce como la V deltoidea, en donde va a insertarse el músculo deltoides, que es el músculo que forma el hombro. Y justamente en este descenso va a formar un canal de torsión o también un surco del nervio radial, que va a pasar pues obviamente el nervio radial, que es fundamental saberlo. ¿Por qué? Porque ante una fractura en la diáfisis puede lesionar este nervio. ¿Y qué patología puede causar? Pues puede causar la mano caída. En el extremo distal del húmero vamos a ver que se ensancha un poco, formando lo que vendría a ser la paleta humeral. Y aquí encontramos el capítulo para articularse ¿con quién? Con el drario y también la tróquea, para la ulna, perdón. También vamos a encontrar las fosas coronoideas y olecraniana, que van a permitir acomodar los procesos de la ulna durante la flexión y la extensión del codo. Y bueno, en este caso, ¿qué sería un proceso? Simplemente es un crecimiento natural. ¿De qué? Es un crecimiento natural de tejido óseo que va a sobresalir. Simplemente esa sería la definición de un proceso. Acá vendría a ser importante tomar en cuenta el síndrome de Volkmann. ¿Por qué? Porque simplemente este se da cuando hay una fractura supracondílea. Así que del cóndilo hay una fractura. Y como acá hay irrigación, va a haber una afectación de los vasos sanguíneos. Por ende, va a dificultar la llegada de sangre. ¿Y eso qué ocasiona a la larga? Ocasiona necrosis. ¿Y qué es necrosis? Muerte del tejido óseo. O sea, el huesito muere. ¿Y qué puede ocasionar? El signo de mano en garra. Ahí, claro, pueden observar cómo esta paciente con síndrome de Volkmann hace el ademán de la mano en garra. ¿Por qué? Porque ha tenido una fractura supracondílea. Después vamos a encontrar el cúbito y el drario. Que, bueno, el antebrazo está conformado por estos huesos. Que al drario está en parte lateral y el cúbito en parte medial. Al cúbito también se le conoce como ulna. Así que cuando mencione ulna, me estoy refiriendo al cúbito. La ulna actúa como el hueso estabilizador, que el drario mientras que el drario puede pivotar a su alrededor, permitiendo los movimientos de pronación y supinación. Es el encargado, el drario, de realizar estos movimientos. En la ulna va a destacar el olecranon, la cual va a formar la punta del codo.
mientras que el radio, por su parte, tiene en la cabeza forma de disco, la cual se va a articular con el húmero y también se va a articular con la ulna. Ambos huesos van a estar unidos en su mitad, claro, entre ellos, por una membrana interósea. ¿Por qué? Porque estos huesos no se unen completamente, no se unen dejando un espacio en el medio. Y ese espacio está conformado por la membrana interósea, cuyas fibras están oblicuas. ¿Por qué están oblicuas? Porque si estuviesen horizontales o estuviesen verticales, no permitirían transmitir fuerza desde el radio hacia la ulna y luego hacia el húmero. Caso que pasa en esto. ¿Por qué? Porque las fibras están oblicuas. Listo. En el ámbito clínico es importante, bueno, existen lesiones muy complejas, las cuales se conocen como las luxofracturas. ¿Y qué es una luxofractura? Simplemente es una fractura de uno o más huesos. Y una luxación simplemente es es cuando el hueso sale de su articulación, conocido como la dislocación. Así que una luxofractura es una fractura más una dislocación. Y en este caso podemos encontrar dos tipos, la de Monteggia y la de Galeazzi. Pero también podemos encontrar otra, por ejemplo la fractura de Colles, que es típica de la caída en la mano. Que pues nosotros cuando nos caemos por reflejo, colocamos la mano. ¿Para qué? Para evitar golpearnos la cara. Aquí podemos diferenciar con la fractura de Smith. Mientras que la fractura de Colles es cuando caemos con la parte ventral de la mano. La fractura de Smith se da cuando caemos con la parte dorsal de la mano. Y en este caso, pues, ambas son fracturas complicadas, las cuales se deberían de atender inmediatamente. La única diferencia es la forma en la que caen. Listo. También podemos ver pues, que ante la fractura de Colles la podemos identificar más que todo con esta imagen, como un dorso del tenedor, ya que el tenedor pues tiene como esa forma. También se le puede conocer como una bayoneta, pero no es tan utilizada. Después encontramos la fractura de torus o caña de bambú, que normalmente se da, no normalmente, casi siempre se da en niños. ¿Y a qué se debe? Debido a que los niños, mejor lo explico de esta manera. Digamos que este es el hueso del niño. Acá está su articulación con otro hueso. El niño se cae y presenta una fuerza por aquí. Pero debido a que hay una articulación en este lado, hay una fuerza por acá y hay otra fuerza por acá. Así que el hueso va a tender a sobresalir por aquí. ¿Y por qué se da eso? Porque los huesos de los niños todavía son muy flexibles, son muy maleables. Es por eso que, como menciono, que al presentar una fuerza por aquí y una fuerza de resistencia por acá, el hueso va a tender a salir aquí. Pero profesor, esto sería una fractura porque no hay una discontinuación del tejido óseo. O sea, en ningún momento se ha partido. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque acá exteriormente no se puede observar que haya una ruptura de hueso, pero microscópicamente y también interiormente sí se puede observar que hay una discontinuidad del tejido óseo. Así que sí sería una fractura. Listo. Ahora pues vamos a encontrar los huesos de la mano. Que el carpo va a tener 8 huesos en 2 filas. Y también vamos a encontrar que va a presentar los metacarpos. Y esos metacarpos a su vez van a tener falanges. No hay mucho misterio en las falanges, que son los huesos que van a formar pues, los dedos. La única cosa resaltante de esto sería que todos los todos los dedos tienen 3 falanges, a excepción del pulgar, que solo tiene 2. Pero profesor, acá yo veo uno más. No, este no sería un falange, vendría a ser un metacarpo. Este y este sí serían las falanges. Así que bueno, vayamos ahora con los huesos del carpo, que yo lo menciono como si fuese un mosaico. ¿Por qué? Porque está tan bien articulado que permite un movimiento tan eficaz, el cual nos ha hecho resaltar como especie. Vayamos. Bueno, como mencioné,
El carpo tiene 8 huesos dispuestos en dos filas, una fila proximal y una fila distal. La fila proximal, pues, incluye el escafoides, que vendría a ser el más grande de esa fila, y frecuentemente fracturado puede sufrir una necrosis aséptica. Y profesor, ¿qué es esto? Todavía no te preocupes. Más adelante hay una diapositiva exclusiva para el escafoides. Después sigue el semilunar, piramidal, pisiforme. Y también vamos a encontrar que en la segunda fila, la fila distal contiene al trapecio. Que el trapecio va a formar una articulación en silla de montar. Algo que vendría a ser así. ¿Y esa articulación para qué sería? Simplemente para el pulgar, para que presente todos los movimientos que presenta. Y esto pues vendría a ser un hito para la evolución humana, ya que es lo que nos diferencia de otros animales, el hecho de poder mover el pulgar. Listo. Continuando, pues vamos a ver un poco de la arquitectura interna del túnel del carpo. El túnel del carpo está formado en su mayoría por huesos del carpo, pero también por algunos ligamentos y tendones. Y acá es importante distinguir esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros escuchamos el tema del síndrome del túnel del carpo. Y hay algunos que lo confunden como si fuese un dolor de huesos o un dolor debido a la piel. Pero en este caso no se dan cuenta de que no es ni uno ni otro, sino que la razón de este dolor vendría a ser la estructura interna que presenta este túnel, el cual vendría a ser el nervio mediano. ¿Y cómo lo podemos identificar? Ahí tengo un dato. Simplemente juntamos los dos torsos de las manos y colocamos en un ángulo de 90. Esperamos de 1 a 2 minutos y si presenta algún dolor o adormecimiento, pues en efecto, tiene un síndrome del túnel del carpo, que es debido al nervio mediano. Y ahora sí, con respecto al escafoides. El escafoides es la fractura más frecuente del carpo. ¿Por qué? Un poquito de teoría antes. Hay que ver que este escafoides presenta una muy buena irrigación. Algunas personas pues presentan un 66% de la irrigación, mientras que algunas solo un 33%. ¿Y por qué algunas son 66 y otras son 33? ¿Por qué? Porque las que presentan 66 tienen estas dos arterias principales, las cuales van a llenar de una vasculatura exquisita al hueso, mientras que hay otras personas que presentan solo una de estas dos arterias. ¿Es bueno? No. ¿Es malo? Tampoco. Simplemente es una variación anatómica. No es ni buena ni mala. En este caso, sea la irrigación que sea, simplemente es muy peligroso. ¿Por qué? Porque al haber una fractura en este hueso, ocasionaría una lesión de una de estas arterias. ¿Y eso qué es lo que llevaría? Pues llevaría a necrosis. ¿Por qué? Porque ya no llegan nutrientes hacia el hueso. Y esto es importante, sí. ¿Por qué? Porque si esto se extiende a la larga, no solo se queda en ese huesito, puede extender al otro hueso, al otro hueso, al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y después a toda la mano. Y la única solución sería cortarla. Pero, ¿por qué si es tan peligrosa, por qué no la detectamos rápido? Porque es difícil de detectarla. Fíjate, si tú fueses un doctor y te llega un paciente que tiene una caída de mano, tú pides una radiografía. Pero date cuenta, en la radiografía es muy difícil ver que el escafoides haya tenido alguna fractura. Y fíjate, ponte que haya lesionado una arteria. En una radiografía no se ve la sangre, así que no habría cómo detectar de que el escafoides ha dañado una arteria. Así que siempre que tengas un paciente que haya tenido una caída de manos, ten cuidado con el escafoides. Y justamente por eso recibe el nombre de dama traidora. ¿Por qué dama? Porque eh, es tan buena, es tan excelente en la función que cumple, tiene una función tan vital que recibe ese apelativo de dama. Pero si sufre algún daño, es traidora. ¿Por qué? Porque te puede
matar la mano completamente. Y bueno chicos, eso sería todo por parte de este tema. José Sebastián Miranda Rondón y Jesús Isaías Rodríguez Valdivia para servirles. Muchas gracias. Sí, chicos, agradecer a todos su tiempo. Espero que hayan aprendido y les haya gustado. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Ahora pasaremos con el juego. Vamos a jugar. El link. Un momentito. Mientras inicia. Espero que les haya gustado y ahora pueden unirse. Pongan el nombre que quieran, de verdad no hay presión. Son preguntas que hemos hecho para a ver qué tan han entendido la clase. Ya. Hasta las 8:05 y a las 8:05 comenzamos el juego. Sin presiones, de verdad, es para ver si han entendido. Ahorita también tenemos algo muy preparado para ustedes. Un par de cositas más. Sin presiones, chicos, sin presiones. De verdad, esto es solo para ver si han entendido, para ver qué tanto se les ha quedado. Y es para ustedes más que todo, no vamos a ver nombres ni nada. En 2 minutos comenzamos. Creo que ya son todos. 10 segundos comenzamos. De verdad, chicos, es para ustedes. De verdad, los han hecho con intención para ustedes. 27 personas. Ya, ya. 28. Ya, perfecto. Ya voy a iniciarlo. Suerte a todos, chicos. Y pues, si necesitamos para practicar y llegar a aprender más. Como les digo, ahorita tengo una sorpresa más para ustedes. En el caso de que les falte un poquito. Ya voy a comenzar.
Hola, Juan, Timmy y B. Bueno, vamos a resolver las preguntas rápidamente. Por ejemplo, Jesús también va a estar atento en un momento para responder. Primero, qué plano atómico al pasar a través del cuerpo lo divide en dos mitades iguales, izquierda y derecha? Como mencionamos, era el sagital, que es el único que hay. Los que van al lado, para sagitales, ¿no? Siguiente. La posición anatómica, el individuo se encuentra de pie, completamente correcto. La mirada se dirige al horizonte en un plano paralelo al suelo, sí, como dije, de frente. Los miembros superiores se encuentran en flexión, no, están en extensión. Los miembros inferiores están completamente separados, no. ¿Se acuerdan que mencionamos que estaban juntos o ligeramente separados? Ahí está. Ahora, abducción, correctamente, ajá. Movimiento de la estructura se aleja de la línea media en el plano coronal, recuerdan, coronal. Algo así. ¿Qué más? La cisarcosis. Recuerdan que había dos, escapulotorácica y subdeltoidea. Las dos únicas que necesito que recuerden, que son las especiales, que son las únicas que no son de hueso, sino músculo básicamente. El plano frontal o coronal lo adivinen que en anterior o adelante si le quieres decir, pero no, no cuando estés exponiendo. Anterior y posterior. El corte humano que se realiza en plano paralelo al plano medio. La siguiente definición pertenece al parasagital o paramediano. ¿Sí? Ya. Ya. Ahora, Jesús, ¿estás? Ya. Sí. Tú me avisas para pasar y... Ya, sí, perfecto. Listo, continuando, ¿qué estructuras se encuentran en la cara inferior del tercio lateral o acromial de la clavícula y sirven para la inserción del ligamento coraco-clavicular? Acuérdate que en la línea inferior era un poco rugosa, que todavía había lugar para dos ligamentos, la cual formaría el tubérculo conoideo y la línea trapezoidea. Si no conocías pues las otras alternativas, simplemente con tubérculo conoideo ya descartabas las demás. Siguiente. Listo. ¿Cuál es el proceso de la escápula que tiene forma de dedo doblado o pico de cuervo y se proyecta anterolateralmente? Y respecto a lo que dijo mi compañero, anterolateralmente en los planos anatómicos, antero hacia adelante y lateral hacia un costado. Y acuérdate que todavía te dicen con el dedito, dedo doblado. Así que vendría a ser el proceso coracoides o la apófisis coracoides. Siguiente. Listo. ¿Cuál es el sitio más frecuente de las fracturas de húmero, especialmente en adultos mayores? Acuérdate que habían dos cuellos. Las otras, la C y la D, la podías descartar inmediatamente. Pero el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. El cuello anatómico simplemente protegía. En cambio, el cuello quirúrgico es la más complicada. ¿Por qué? Porque ahí hay vasitos sanguíneos. Así que sería cuello quirúrgico. Siguiente. ¿Qué parte del extremo distal del húmero se articula con la cabeza del radio? O sea, la fobia radial. Y en este caso sería el capítulo, que todavía hice énfasis en ese nombre, capítulo, o también comúnmente conocido como el cóndilo, que pues en este caso no podría ser la tróclea, porque la tróclea ya vendría a ser un tipo de articulación. Tampoco sería el epicóndilo o el supracóndilo, pues que este se encuentra por encima. Y la fosa olecraniana, pues es una fosa que no tiene nada que ver. En este caso sería la respuesta cóndilo. Siguiente, por favor. Listo. En la ulna o cúbito, ¿qué estructura se proyecta proximalmente y constituye el punto más saliente del codo? Que todavía te dije, cuando te estás tocando el codo, es muy probable que te toques el olecranon. El proceso coracoides no tiene nada que ver, el proceso estiloides mucho menos, y la tuberosidad de la ulna se encontraría más distalmente. Así que sería el olecranon. Siguiente. Listo. ¿En qué lugar específico del radio se inserta el tendón del músculo bíceps braquial? Que acuérdate, en este caso, no podría ser la cabeza del radio porque las cabezas normalmente sirven para una articulación. Así que cabeza del radio, descartado. Cuello del radio tampoco vendría a ser. ¿Por qué? Porque forma parte de la articulación. Y aparte que interviene un poco la lógica. Si tienes un hueso relativamente largo, ¿dónde sería más seguro que coloques un músculo? ¿En el medio o en el extremo? Si lo colocas en un extremo, ¡pum!, se cae. Pero si lo colocas en el medio, hay mayor seguridad. En la tuberosidad del radio, obviamente tendría que ser la tuberosidad. Normalmente en las tuberosidades o en las proyecciones es donde hay la inserción de músculos o de los tendones. Y el proceso estiloides, que
tampoco tendría que ver. Sería la tuberosidad del radio. Siguiente. Listo. ¿Cuál es el hueso más grande de la fila proximal del carpo que tiene forma de barca y cuya fractura puede causar necrosis aséptica? Que como todavía le dediqué una diapositiva exclusiva, vendría a ser el escafoides, la dama traidora. Siguiente. Listo. En esta. La estructura señalada. Ya, bueno. La estructura señalada corresponde a. En este caso sería el proceso estiloides. Ese sería el proceso estiloides. No podría ser el proceso mastoideo porque se encontraría a nivel del codo. Proceso del cúbito, en primer lugar, ese no vendría a ser el cúbito. Y tampoco sería ningún proceso, porque los procesos se encuentran más que todo medialmente. En cambio, en este proceso estiloides, al decir estilo, tiende a hacerse hacia afuera. Así que sería el proceso estiloides. Siguiente. En este caso, la estructura señalada correspondería a el cúbito o el radio. El húmero y el acromion se descartan. En este caso sería el radio. Y acá, pues, si te has equivocado, mejor, porque así aprendes más. Este vendría a ser el cúbito. Perdón, este vendría a ser el húmero. Y el cúbito, ¿con qué empieza? Empieza con C. Así que date cuenta que enganchan completamente, que es como puedes ver en la imagen. El cúbito es el que está enganchado así. Y como en este caso el que lo acompaña siempre es el radio, pues por descarte sería el radio. Así que esa es la respuesta. Siguiente. Esta es clarísima. La estructura señalada pues corresponde a la espina de la escápula, que acuérdate que divide en dos fosas, una fosa supraespinosa y en una fosa infraespinosa. Listo. Siguiente. En este caso, te has podido confundir mucho. La estructura señalada correspondería al troquíter. ¿Por qué? Una relación mental que te puede servir. Troquín tiene el nombre cortito, así que está más cerca de la articulación. Y troquíter tiene el nombre más largo, así que está más lejos de la articulación. Así que, pues vendría a ser el troquíter. Siguiente, por favor. Listo. La estructura señalada con respecto al número 5 vendría a ser el hueso pisiforme. Porque si lo queremos ver en orden, el número 8 sería el escafoides. El número 7 sería el semilunar. El número 6 sería el piramidal. Y el número 5 vendría a ser el pisiforme. El número 1 vendría a ser el trapecio. El número 2 el trapezoide. El número 3 el grande. Y el número 4 el ganchoso. Así que vendría a ser el pisiforme. Y si no me equivoco, con eso completamos ya las preguntas. Ya chicos, es normal que se hayan equivocado. Es la primera vez para muchos que hacen estas cosas. Es por eso que no sé si ustedes conocen Anki. Ya saben, o sea, supongo que varios han escuchado de ustedes. Las mejores formas de aprender es el Active Recall y también la repetición espaciada. Es por eso que estamos, por acá lo tenemos, Anki, un momentito. Acá está, a ver, lo voy a comer un minutito. Ya. Esto, si pueden ver. Esto es Anki. Descárguense este material. Y básicamente, ¿qué son? Son flashcards que nos van a ayudar a estudiar. Los vamos a subir a un drive y se los vamos a pasar cuando acabe la clase con todo el material que tenemos preparado para ustedes. Acá está. Son las preguntas del quizzes para que repasen por si han fallado, por si quieren, o por si han acertado y quieren reforzar lo que han aprendido. Acá están. Acá, por ejemplo, si es que no lo conocían, es una herramienta muy buena que personalmente yo a veces también uso para estudiar. Por ejemplo, ponemos nuestra respuesta y ya, y depende qué tan temprano o qué tanto tiempo queremos recordarlo, pues 1 minuto, 6 minutos, 10 minutos o incluso 5 días, si es que nos parece muy fácil. Supongamos que lo pongo para difícil. Y aquí hay otra pregunta, mostramos respuesta, vamos a ponerlo bien, y así con las demás preguntas. Esos los vamos a dejar. Instálense Anki, principalmente en celular, es donde yo lo uso más. Pero lo he descargado en computadora, todo para crearlas y para enseñarlas. Ahora, pasando en cuenta, les vamos a mostrar el resumen. Disculpen un momentito. Como les mencioné,
Supongo que varios, incluyéndome yo, a veces suelo hacer los resúmenes de los temas para así repasarlos constantemente. Y entiendo que es una molestia. Es por eso que también tenemos estos resúmenes. También se los vamos a dejar. Y acá están nuestras redes sociales en donde vamos a estar compartiendo contenido de medicina general. Y pues son 7 páginas que hemos hecho de la clase de hoy. De donde tenemos visión anatómica, planos anatómicos, las articulaciones, como mencioné, movimientos, la introducción, todo lo que hemos hablado hoy, básicamente. Ahora, vamos a presentar el brochure, que es cómo se va a distribuir el curso para los que están interesados. Dejen un momentito que lo comparto. Ya. Este es el curso Anatomía de Verano 2026. Explora, aprende y domina. Ya. Bueno, principalmente voy a comenzar a responder un par de preguntas que pienso que son necesarias para entender los motivos por el cual estamos haciendo este curso. Primero, ¿por qué anatomía? Anatomía humana específicamente. Bueno, como ya mencioné, anatomía es la ciencia que se dedica más que todo a la descripción del cuerpo humano. Y usualmente, tal vez la mayoría de personas pueden tomarlo como sinónimo de medicina o como sinónimo de curso fuerte de medicina. Además de tener en cuenta que es un curso muy exigente, es muy fuerte, y si no lo estudias bien, pues o no vas a aprenderlo, o vas a sacar baja nota, o incluso puedes llegar a reprobarlo, haciendo que lo tengas otra vez todo el año. Y incluso si pasaras con baja nota, eso te puede pasar factura, porque en clínicas al menos se va a utilizar bastante lo que es anatomía. Ahorita les enseño cómo. Después, ¿qué ofrecemos nosotros en este curso? Pues principalmente un abordaje académico, claro y sistemático, principalmente de miembro superior. Ahorita les explico por qué específicamente este, para así tener un aprendizaje organizado, progresivo y significativo. Ahora, ¿por qué miembro superior específicamente? Consideramos, Jesús y yo, que miembro superior es fundamental, bueno, más que todo fundamental, es una de las partes fáciles de anatomía, pero a veces, al ser no tan fácil, sino ser fácil, es fundamental entenderlo, por 2 razones. Porque vamos a entender la anatomía, cómo se distribuye, cómo es, conceptos básicos que nos van a ayudar a entender los temas más fuertes, y principalmente nos va a ayudar a saber cómo estudiarla para enfrentar temas como neuroanatomía, cabeza, cuello o incluso abdomen. Si ya sabemos cómo estudiar anatomía, si sabemos en qué se basa esta, los demás temas se nos van a hacer mucho más fácil. Ahora, los beneficios del curso que ofrecemos es primero clases en vivo grabadas, para que si no puedas entrar lo puedas hacer después. Algunos tal vez no pueden. Además que presencial con todas las lluvias que está viendo, o sea, a veces puede ser muy terrible. Es por eso que mejor desde la comunidad de tu casa para que lo hagas en cualquier momento. Diapositivas, como ya les mostré, y resúmenes 100% descargables para que lo puedas imprimir, lo puedas llevar, lo puedas utilizar, lo que tú quieras. Lo importante es usarlo, porque estamos haciéndolo para eso, para que tú aprendas. Después, las flashcards, como hemos visto, tanto quizzes como Ankis, para que estés repasando constantemente. Yo como estudiante recuerdo que me demoraba muchísimo haciendo resúmenes y flashcards y al final no terminaba de estudiarlas. Con esto nos enfocamos más que todo en que tú solo te dediques a una cosa, a estudiar, no a hacer flashcards, no a hacer nada, no resúmenes, solo te dediques a estudiar y a repasar. También ofrecemos una asesoría 24/7 para cualquier duda que tengas. Tipo, si tú decides avanzar por tu cuenta cualquier curso de básicas, al menos que sea, nosotros vamos a estar dispuestos a ayudarte, a responderte cualquier duda, más que encantados. Eso sí, yo, más que felices. Podemos hacer un meet y te explico lo que no entendiste específicamente y perfecto. Más que felices, encantado. Recuerda que más que tus profes somos tus amigos que estamos dispuestos a ayudarte en cualquier momento. Ahora, también exámenes continuos y resueltos para que no te quedes con la duda. Si bien nos hubiera gustado hacerlo el quiz, nos hubiera gustado detenernos un poco más, iba a tomar mucho más tiempo y capaz ya se van a aburrir y se iba a ser muy largo. Es por eso que lo dejamos ahí, solo explicándolo muy brevemente. Ahora, el cronograma. ¿En qué se va a basar el curso? Principalmente se va a basar de 8 clases teóricas, 3 seminarios y un examen final. Ahora, ¿en qué consiste?
Como hemos visto, acá está la clase gratis, la primera que está. Podemos ver esto, donde ya hemos visto introducción a anatomía, osteología y presentación de brochure. Para los que no sepan, brochure es básicamente un sílabo, es casi lo mismo si están familiarizados con ese término. La siguiente clase es el día lunes, a cargo de Jesús. Podemos verla, que se basa en región pectoral, escapular y hombro. Después, también tenemos axila, que va a estar encargado de Jesús. Luego está el región plexobraquial y luego viene un seminario. Y eso es lo importante, y ahora nos queremos enfatizar. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un seminario en sí o en qué nos vamos a enfocar en el seminario? El seminario va a ser analizar un caso clínico parte por parte. Un caso clínico es como si un paciente viniera con cierta cosa que tiene y lo vamos a analizar desde el inicio hasta el final, hasta su diagnóstico. Para que veas que la anatomía es importante, porque traumatólogos con años de experiencia utilizan la anatomía, estos temas, para poder diagnosticar y hacer un buen tratamiento. Eso es lo importante. Es por eso que hemos decidido tres seminarios. Uno enfocado en hombro, uno enfocado en codo y otro enfocado en mano. El primero va a ser de codo, el segundo va a ser de... No, el primero va a ser de hombro, el segundo va a ser de codo y el tercero de mano. Pues siguen y tenemos el examen final el día 18 de febrero, donde vamos a estar participando y de que va a constar aproximadamente 40 preguntas, lo cual pues es mucho, ¿no? Va a tomar 1 hora y media o casi 2. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Que el examen final va a tener su propia resolución, que va a ser a los 2 días, ya que entendemos que van a estar cansados después de haberse dado tanto, y así que vamos a hacer la resolución del examen pregunta por pregunta para resolver cualquier duda que hayan tenido y cerrar el curso. Recuerden que la misión de este curso es hacer que aprendan bien anatomía para que estén preparados. Ahora, un poco más sobre nosotros, me presento, soy Sebastián Miranda. Mis grados académicos, pues soy estudiante de cuarto de medicina y cofundador de MedBreak, que es una comunidad de redes sociales destinada a informar sobre medicina. He asistido a 2 congresos el año pasado, hacíamos 25 y SOCIMED de Huancayo, y ahora que me gustaría compartirles una frase, es Camina hacia el futuro, de mi película, la mejor, para mí, mi favorita, es La familia del futuro. No sé si ustedes la han visto, si no la han visto, se les recomiendo, que es una película muy bonita que habla sobre el significado de no rendirse y la familia. Y les doy la palabra a Jesús para que se presente. Bueno, chicos, mi nombre es Jesús Rodríguez. La frase que yo he elegido es calma en la mente, firmeza en las manos y vocación en el corazón. ¿Por qué? Porque si no tenemos vocación, a lo menos en medicina, no podremos realizar nada. Y pues con una calma y una firmeza, no va a haber nadie que nos gane en anatomía. Con respecto a mis grados académicos, pues también soy estudiante de cuarto de medicina de la UNSA, cofundador de MedBreak, y pues por mi parte yo he sido PAS delegado de anatomía del año 2024. Así que por mi parte tengo mucha experiencia en el ámbito de dirigir a un grupo de compañeros y también de explicarles, porque mi compañero Sebastián podrá afirmar que a veces me colocaba en una mesa y me ponía a explicarles a mis compañeros. Con respecto a los congresos, participo de los congresos de CIMA y también del Congreso Científico Nacional de Huancayo. Y pues ahora a futuro pienso participar también en el congreso que viene en Cusco. Muchas gracias. Perfecto. Sí, yo soy testigo, Jesús ha sido uno de los mejores delegados que ha habido en el curso de anatomía. Muy bueno, la verdad. Hay que decir que no. Ahora, siguiendo con la bibliografía, nos vamos a avanzar en seis cosas principales. El primero es el MOR, Anatomía con Orientación con la Clínica. Es importante porque hemos visto que es el libro con más clínica. Luego Gray, Anatomía de Gray, pero con A, en donde es para estudiantes. Es un poco más básico, pero igual de importante. Luego, Los colores con Anatomía Clínica. Este es de un profesor de nuestra cátedra llamado Richard Paredes. Es uno de los mejores docentes que he podido conocer, muy, muy bueno, y me gustaría transmitirles de la forma en que enseña, y muy, muy interesante y muy buena. Eso son más que todo la bibliografía que vamos a ver en teoría. Para las imágenes nos vamos a basar en 2 principales. En imágenes dibujadas en Netter, y como no tenemos la posibilidad de hacer anfiteatro de anatomía
o sesiones prácticas, nos vamos a basar en piezas reales, bueno, en un atlas con imágenes reales de cadáveres llamado Yokochi. Y ahora, hay cositas que son difíciles de encontrar en los libros, cosas que incluso aún te mencionan, por más completos que sean. Es por eso que estamos utilizando el Lab Complete Anatomy, que nos va a servir para pulir los detalles que nos faltan. Y bueno, ahora pasando con la parte tal vez un poco más sensible, vamos a hablar del precio. Jesús y yo hemos tenido esta idea desde hace muchos meses y hemos estado puliendo mes por mes para hemos querido hacer esto, un emprendimiento y dar el mejor servicio posible, hacerlo de la mejor forma. Nosotros como estudiantes sabemos lo feo que es y si queríamos ofrecer algo teníamos que ofrecer lo mejor posible, porque si íbamos a cobrar es por eso, por dar nada más que lo mejor. Y al principio pensábamos cobrar los 250 soles, pero ahora lo estamos dejando a 200, porque creemos que es un precio, justo es un precio en el que vale nuestra pena todo el esfuerzo que le estamos metiendo a esto. Y bueno, eso sería todo. Estaremos enviando el link de la inscripción por si a alguien le interesa para que se matricule. Y bueno, espero que les haya gustado, de verdad. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, MedBreak, en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, donde ahí vamos a estar poniendo cosas de medicina, de cualquier tema. Bueno, relacionado a la medicina, obviamente, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo, muchachos. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que gustaría? ¿Algo? ¿Alguna duda, muchachos? Ya. Gracias, Juan Daniel, por eso. Entonces, muchachos, de verdad, muy agradecido por compartir este tiempo con ustedes. La clase gratis se va a subir a YouTube. Estén atentos, yo voy a enviarles el link por el grupo. También les voy a enviar de las flashcards, de resumen, de las diapositivas, de todo lo que necesiten, del brochure, y también para las personas que están interesadas, el link de la inscripción. Espero que les haya gustado muchísimo y hasta la siguiente clase. Hasta luego. Gracias a todos.